La historia comienza en el continente de Yuzhou, poblado por seres repugnantes, demonios, bárbaros y humanos. El pueblo está gobernado por la inmortal dinastía Qing. Aunque mortales y perfectos viven juntos, sin embargo, practicar la inmortalidad requiere un don único. La nieve de las montañas Yumin es muy blanca, y ha permanecido así durante muchos años. Pero la etapa celestial solo permite generar manantiales con un solo pensamiento. Y sin embargo, un gran número de ascetas no quieren esforzarse por nada. En aras de este límite de fuerza, el anciano tuvo que renunciar a muchas cosas, incluida la humanidad. Basta con poner un pie en el suelo para que aparezca un hermoso paisaje. Ahora nadie recordará qué hacía realmente aquí. De repente, alguien llamó al anciano y sus pensamientos se desvanecieron. Resulta que alguien irrumpió en la secta y empezó a matar a los estudiantes sin piedad. Y esta persona también quiere destruir su secta. El jefe de la secta se sorprendió al pensar que los 6 ancianos de la fase terrestre serían capaces de detener a ese monstruo. El subordinado le interrumpió, diciendo que los ancianos ya estaban muertos y que los discípulos lucharían hasta la muerte para vengarlos. Después, el anciano decidió reflexionar sobre lo que había oído. Después de un momento, tomó la decisión correcta para él e invocó un dragón para sí mismo. A continuación, saltó sobre la cabeza del dragón. Después se fue a su secta. Cuando se acercó, estaba muy conmocionado. Vio montones de cadáveres y sangre por todas partes. Al acercarse, vio la silueta de un hombre que estaba sentado con una espada en su trono. El hombre estaba limpiando una espada que estaba completamente cubierta de sangre. Mirando un poco más de cerca, el anciano se dio cuenta de que era mortal. Por aquel entonces estaba furioso porque la centenaria secta Yumin había sido destruida por algún mortal. El hombre dijo que los ancianos de la secta Yumin violaban a las mujeres, tomando su energía, y los discípulos mataron sin piedad a 289 personas en el pueblo con la ayuda de la brujería oscura. El anciano no le entendía, pues había decidido destruir toda una secta por culpa de unos cuantos bichos. Porque una secta podía salvar a mucha gente en la batalla contra los demonios, y él de repente empezó a decidirlo todo por los demás. Este asesino explicó que los príncipes, como los plebeyos, cometen crímenes, y ellos, los perfectos, no son una excepción. Pero en su opinión, solo el anciano es culpable de la destrucción de la secta Yunming. Para alcanzar la etapa celestial, consumirá decenas de miles de almas inocentes, y todos los miembros de la secta son cómplices, por lo cual fueron castigados justamente. El anciano no entendía por qué era tan tonto. Después de todo, un pequeño sacrificio a cambio de un poder que solo atraía prosperidad estaba completamente justificado. Solo podía razonar desde el punto de vista de un mortal, igual que los insectos del verano no pueden hablar del invierno. Así que el viejo decidió enderezarlo y olvidarse por fin del incidente. El asesino no se confundió y decidió aceptar el combate. Luego saltó sobre el anciano para demostrar quién era más fuerte. Este, a su vez, se sorprendió, pues pensaba que se limitaría a huir. Con un solo movimiento de su espada, cortó la cabeza del dragón. El anciano no entendía cómo era posible, porque nadie lo había conseguido tan rápido antes que él. Entonces la miró más de cerca y se dio cuenta de que no era una espada corriente, sino un tesoro espiritual. No entendía cómo un cuerpo mortal podía usarla, pero entonces el anciano se recompuso. Se aseguró a sí mismo de que incluso si pudiera sostener este tesoro espiritual, definitivamente no sería capaz de derrotar a la espada de la secta Yumin. A continuación, activó la técnica del cielo de fuego, después de lo cual saltó sobre él con su espada. El asesino no se quedó atrás y detuvo su ataque. Al mismo tiempo, era evidente en su rostro que estaba completamente tranquilo. El anciano no entendía cómo era posible que uno fuera capaz de detener su espada. El cielo ardiente es el último tesoro espiritual. No puede ser destruido tan fácilmente. Y entonces el chico decidió no dudar, y le contraatacó destruyendo así su espada. El anciano no se desanimó incluso en esta situación, ya que recordó que incluso si su arma era tan poderosa, su secta Yumin tenía un arma secreta colocada dentro de ellos, a saber, la gran formación que protege la montaña, tras lo cual lo activó. El anciano estaba muy contento de poder destruirlo por fin, excepto que el chico no estaba asustado en absoluto, estaba muy tranquilo al contrario. A continuación, decidió poner fin a este circo y blandió su espada, después de lo cual la formación fue destruida y el anciano fue derrotado. Cayó al suelo sin poder creer cómo era posible. En cuanto el chico empezó a acercarse al anciano, este empezó a alejarse a gatas, aterrorizado. Entonces el chico empezó a contarme que esta espada, que destruye las espadas y disipa la brujería, solo la pueden usar los mortales.
y los perfeccionados y los demonios no pueden tocarla. Así que le preguntó si realmente no reconocía esta espada y asimismo. El anciano miró su espada, que tenía delante de los ojos, y se preguntó quién era, pues no tenía ni idea y no podía recordarlo en absoluto. Solo supuso que era un espadachín a sueldo. Entonces el chico gritó que la secta Yuming ha dañado a decenas de miles de personas. Y el espadachín contratado Su Hangshi está aquí por orden del emperador de la dinastía Qing. Fue entonces cuando el viejo se dio cuenta de que había venido a matarlo. Por ello, pidió que pronunciara palabras póstumas ante su majestad. El chico ni siquiera le hizo caso y le cortó la cabeza. Su Hangshi se alegró de que el anciano hubiera sido finalmente ejecutado. Después emprendió un largo viaje. Por el camino decidió rememorar su infancia, específicamente sobre cómo pasaba todos sus días con su hermana pequeña, y siempre le daba una buena comida. Ella le prometió que cuando creciera, se convertiría en su esposa. Pero Su Hangshi ni siquiera lo creía. Como su madre decía que engordaría, y por su carácter difícil, su marido aguantaría palizas. Sis, por supuesto, no podía tolerar tales palabras y siguió golpeándole en la cabeza. A Sis le gustaba mucho batear y siempre le pedía que se levantara y luchara con ella. Tom no tuvo más remedio que alejarse lentamente de la situación. De repente, un día todos los habitantes de la pequeña aldea oyeron un enorme estruendo. A continuación, todos vieron que el suelo empezaba a resquebrajarse como si se tratara de un terremoto, y estas grietas eran tan grandes que los residentes caían sobre ellas y se estrellaban contra la muerte. Y también había un montón de piedras que caían al suelo y sobre las cabezas de la gente. De repente, Su Hangshi y su hermana pequeña vieron a un bebé llorando entre la lluvia de piedras. Su Hangshi decidió no dudar y corrió a salvarla. Pero, por desgracia, Su Hansa vio de repente una enorme roca que voló directa hacia él. Su Hangshi se quedó estupefacta. Sis decidió no dudar y salvarle, sacrificándose a sí misma. Y a continuación, Su Hangshi solo vio cómo la piedra se estrellaba contra el suelo a gran velocidad y aplastaba a su hermana. Con esto, la cara de Su Hansa tenía incluso la sangre de su hermana pequeña que había sido aplastada por la enorme piedra. No podía creer lo que veía, así que inmediatamente corrió hacia la roca para ayudar a su hermana pequeña a salir, pues creía que estaba muerta. Pero antes de que pudiera acercarse, el suelo bajo sus pies empezó a fallar, y después bajó él mismo. Al final tuvo suerte y cayó al agua. Empezó a ahogarse. Aún así, se recompuso y empezó a tomar aire. Al cabo de unos segundos lo consiguió, y se encontró en algún lugar de la orilla. Mirando al frente, se quedó estupefacto. Al ver muchos cadáveres de su pueblo, Su Hangshi fue inmediatamente a buscar a sus padres. De repente oyó a alguien detrás de él. Al darse la vuelta, vio a un anciano sorprendido de que, después de todo, hubiera golpeado la aldea. Un anciano se acercó al anciano y lo tranquilizó, diciéndole que aquí eran simples mortales y nada más. Añadió, sin embargo, que no hay leyes en este mundo que puedan limitar su perfeccionamiento. De repente, los dos oyeron una especie de grito de auxilio. Había una madre que había cubierto a su hijo de una roca y pedía ayuda. El anciano se dio cuenta de que si los demás se enteraban de este incidente, tendrían problemas. Así que resolvió este problema simplemente matando a esta madre de un tiro en la cabeza. El anciano ni siquiera pestañeó, e incluso se mostró todo lo contrario de alegre, lo que le entusiasmó aún más. De repente, vio como un pequeño guijarro volaba directamente hacia su cabeza. El anciano pensó que era una broma y se limitó a esquivarla. Fue Su Hangshi quien empezó a gritarles que habían matado a toda la gente del pueblo. También estaba muy enfadado porque mataron a sus padres. Para el anciano, solo era un bicho que quería aplastar. Su Hangshi se dio cuenta de que eran inmortales. Y para ellos, al igual que para los demonios, las vidas humanas no significaban nada. Por lo tanto, no son dignos de ser inmortales. Incluso siendo un niño, entiende esta simple verdad. Así que no solo los desafía, sino que va a hacer justicia a todo el pueblo. De repente, la espada en la espalda del anciano comenzó a vibrar. Mientras el anciano le amenazaba, el anciano decidió detenerle. Fue entonces cuando el anciano se dio cuenta de que Duan-Wu había decidido elegir un maestro. Le interesaba mucho la elección de la espada. El anciano también se dio cuenta de que el mocoso quería vengarse, pero aún era demasiado débil. Luego desenvainó su espada y la lanzó frente al chico. Después de lo cual, el anciano le explicó que esta espada era su única oportunidad de matarlo. El anciano comenzó inmediatamente a levantarse y a decir que esas armas no debían entregarse a tales mortales. El anciano le tranquilizó, diciéndole que todo iba bien y que Duan-Wu había elegido al maestro. Al mismo tiempo, el anciano percibió un cambio de suerte y, por último, dijo que esperaba que lo matara cuando creciera. Lo siguiente fue que desaparecieron,
Y así Su Hansi se quedó con su nueva espada de ahora en adelante. Y además ya entonces había jurado matar a ese anciano, cosa que había hecho recientemente. De repente, su espada de la caja empezó a soltarse. Su Hansi empezó inmediatamente a detenerlo y prometió encontrarle un nuevo maestro cuando se ocupara de la secta Yunming. Su Hanji solo se dio cuenta de que ya estaba impaciente. La espada decidió darle una lección con rabia y lo asustó, clavándose justo entre sus piernas, casi golpeando un órgano muy importante. Su Hanshi se puso inmediatamente a gritar a la espada y le pidió que no volviera a hacer eso. Después de todo, le había asustado mucho. De repente, vio que la espada empezaba a vibrar. Su Hanshi se dio cuenta de que había percibido a su nuevo maestro. No muy lejos del lugar de descanso de su Hansa, estaban ocurriendo cosas extrañas. A saber, una secta estaba siguiendo a una niña. Era una estudiante de la Academia Jixia, así que les amenazó con los castigos que seguirían a matarla. El jefe de esta secta solo se reía. Solo les conviene el dinero a cambio de la vida. Si hay dinero, nadie la tocará. Entonces empezó a acercarse a esta niña para matarla. De repente Su Hanyu apareció y entró en su conversación. Le sorprendió que incluso un escenario oscuro perfeccionista tuviera que robar a niñas pequeñas. Solo respondió aconsejándole a él, un mortal, que siguiera su camino. Su Hanshi ciertamente no quería involucrarse en esto, pero tenía un deber después de todo. Fue entonces cuando el jefe de la secta sintió curiosidad por saber quién era para ser tan descarado. Su Hanshi decidió cabrearlo un poco y sacó un enorme cinturón con un montón de fichas y empezó a revisarlas, pues quería encontrar la correcta. Ya se había dado cuenta de que los ladrones eran tropas de guarnición ordinarias, pero estaban formadas por mortales. Incluso había supuesto que eran guardias de palacio, pero se dio cuenta de que era una tontería, ya que solo eran capaces de intimidar a los funcionarios. Luego los repasó así durante unos minutos más. Seguía sin encontrar la ficha adecuada. Incluso encontró una para jinetes borrachos, para los que matan ganado, para ladronzuelos y para evasores de impuestos. Después de unos minutos más, esto enfureció al jefe de esta secta y decidió acabar con este idiota. Su Hanshi reaccionó inmediatamente y le cortó el brazo. Entonces el líder de la secta se dio cuenta de que era un espadachín a sueldo. Su Hanshi solo sonrió y reveló que esta era una de sus profesiones. El jefe de la secta anunció que, según la ley de la dinastía Qing, tenía prohibido ejecutar a inmortales en privado sin juicio previo. Hansa no les entendió, pues por ley debían saber entonces que estaba prohibido a los inmortales atacar a espadachines a sueldo. Por lo tanto, los infractores deben ser condenados a ejecución. Y entonces Su Hansui simplemente lo mató, tras lo cual decidió pasar al resto de la secta, ya que eran cómplices. Estos se asustaron de inmediato y empezaron a huir, pero ninguno de ellos llegó a tiempo y al final Su Hanye acabó matando a todos los allí presentes. La niña estaba cerca y estaba en estado de shock. Le sorprendió ver a un espadachín mercenario que podía matar demonios e inmortales. Su Hanshi prestó atención a esta chica y se dio cuenta de que había salido torpemente, desde que lo había visto matarlos a todos allí. Aunque la había salvado, definitivamente no dejaría que difundiera rumores, así que decidió darle 500 liang de plata por su silencio. La chica lo detuvo, y como él es su salvador, por lo tanto nunca y jamás le contará a nadie lo sucedido. Por eso no puede aceptar el dinero. Su Hanshi decidió que incluso era lo mejor, así que ahora debería pagarle 500 liang para que él definitivamente se asegurara de que ella no dijera nada. Esta chica se quedó un poco sorprendida por lo que se dijo. Entonces Su Hansu decidió actuar y quiso atarla por las buenas. Y luego gritó a todo el bosque que la dejara ir. Al cabo de un rato, Su Hansa aún la tenía en sus manos. Ya había dicho varias veces que le enviaría un mensajero con dinero cuando regresara a la Academia Jixia, pero Su Hansa ni siquiera se lo pensó, ya que la robarían por el camino. Así que decidió llevarla él mismo a la academia, para asegurarse el dinero. La chica se opuso, porque por seguridad Su Hansa la ató y la subió a un caballo, al que por supuesto no le gustaba la chica. A continuación, emprendieron el camino hacia la academia. De camino a la academia Su Hansa decidió llamar al palacio de la dinastía Qing. Llamó a su vieja amiga. Esta vez decidió bañarse delante de él, y Su Hanisi le pidió que dejara de bañarse durante su conversación justo antes de la llamada. No entendía por qué era tímido si se habían bañado juntos de niños. Su Hanshi solo se rió, pues ya había pensado que Su Alteza no lo veía como un hombre. La chica le pidió que parara, pues solo le gustaba ver su sofisticada mirada. Aún así, decidió dejar de seducirle y ponerse manos a la obra. Su Hanshi reveló que según el plan, entregaría a Jianbei a la Academia Jixia en 10 días.
Tras esta información, se vistió y salió de la bañera, después de lo cual ordenó a su ejército tomar sus posiciones. Y también que los espías actuaran según el plan. No podía esperar a que las cosas cambiaran en este mundo. Mientras tanto, el cliente que quería matar a Jiang Bei gritaba al segundo anciano. No entendía cómo el segundo anciano no podía tratar con una niña pequeña. El segundo anciano inmediatamente empezó a explicarse y a decir que no sabía que Jiang Bei tenía una defensa tan fuerte. Los mejoradores de la etapa oscura enviados para tratar con ella fueron asesinados. El cliente estaba muy enfadado. Porque si las potencias de la etapa oscura no eran suficientes, había que enviar las perfeccionadas de la etapa amarilla. El segundo anciano explicó que todos los perfeccionadores de la etapa amarilla son también ancianos, y él no tiene derecho a darles órdenes. El cliente decidió explicarle también que, si no podía usarlos, tenía que usar su propia impureza. El cliente se enteró por sus fuentes del secreto sobre la impureza del segundo anciano. Se quedó completamente estupefacto y no pudo decir nada en respuesta. A continuación, el cliente le asigna tareas. Primero debe demostrar su valía antes de que su amo le permita realizar actos sucios. Y si no lo hace, será condenado a muerte por conspirar con el mal. Solo aceptó sus instrucciones a cambio. Mientras tanto, su Hanisi se quedó en el hotel con la chica. Los criados empezaron inmediatamente a descargar sus pertenencias en la habitación. El criado que estaba deshaciendo el equipaje se dio cuenta de que pesaba mucho y supuso que había joyas. Su Hansi solo se rió y dijo que era un famoso seductor y que había escondido a la chica recién capturada entre sus pertenencias. El criado pensó que estaba bromeando y se marchó, salvo que la sonrisa del criado no gustó a su Hansa, así que decidió seguirle. Y no era para menos, ya que se acercó a dos hombres armados. Luego se volvió hacia la chica y le dijo que se fuera. Jiang Bei saltó de la bolsa y empezó a gritarle, ya que no iba a dormir en la misma habitación que él. Su Hangshi la tranquilizó diciéndole que no iba a quedarse mucho tiempo. En respuesta, Jiang Bei se preguntó a dónde iba. Su Hangshi le dijo que no se pusiera nerviosa ya que no estaría completamente sola. Aún tendrá su espada. También me dijo en confianza que hay un verdadero pervertido en esa caja y que le gustan especialmente las chicas jóvenes como ella. Y por último, por supuesto, le ordenó que se asegurara de que no salía de allí. Y sin embargo, Jiang Bei volvió a preguntarle a dónde iba. Su Hangshi dijo que no solía ir mucho a las ciudades, así que decidió salir a beber vino. Jiang Bei se sorprendió de su insolencia y tenía mucho miedo del pervertido de la caja. Mientras tanto, Su Hangshi caminaba tranquilamente hacia la ciudad, mientras tres ancianos se veían detrás de él en la azotea. Uno de ellos vio que la espada detrás de la espalda de este mortal no era simple en absoluto. E incluso es posible que esos refinadores de la etapa oscura fueran asesinados por él, lo cual es básicamente cierto. Así que decidieron que, en cuanto cayera la noche, tendrían que ocuparse de esa chica. Dicho esto, uno de ellos decidió ocuparse personalmente de ese tipo. Al cabo de un rato, dos personas irrumpieron silenciosamente en la habitación de Jiao Bei. Ya están tendiendo la mano para derribarla. De repente, la caja empezó a vibrar mucho. Y después de eso, una espada salió de la caja. De tanto ruido, la propia Jiao Bei se despertó. En cuanto recobró el sentido, vio que la caja estaba vacía. Y entonces vi a dos personas delante de mí. E inmediatamente recordó las palabras de su Hansa sobre asegurarse de que nadie escapara de allí. Entonces se dio cuenta de que esos dos eran los pervertidos de la caja de madera. Aquellos solo se reían y se presentaban como impíos. Y después de eso, empezaron a convertirse en hombres lobo. A continuación, saltaron sobre Jiao Bei para deshacerse rápidamente de ella. Mientras tanto, Su Hangshi caminaba hacia la ciudad con la mente tranquila. Pero claro, él lo sabía todo y veía a esos tipos. Y después de un tiempo, se cansó. Tras lo cual, se dio la vuelta y se dirigió a la chica, diciéndole que ya iba todo el rato por lugares desiertos para que le atacara. Pero lleva tanto tiempo haciéndolo que ya se está cansando. La chica se dio cuenta enseguida de que Su Hansui era una persona interesante para semejante empresa. Pero aún más, se preguntaba por qué no estaba asustado, ya que sabía que ella había venido a acabar con él. Su Hangshi solo se rió, pues hace tiempo que sabe que él no es su objetivo principal. Además, no le gustaría luchar contra una mujer tan hermosa. La chica estaba encantada de que él estuviera dispuesto a sacrificar su vida por aquella chica del hotel. Su Hansa decidió molestarla un poco y decidió sugerirle que la chica a la que intentaban matar también podía ser una espadachina. Aunque no se parece en nada, no es muy lista y sus habilidades no son de primera. La niña se quedó boquiabierta ante la información, ya que de repente sintió una extraña sensación. Entonces,
se dio cuenta de que realmente no estaba mintiendo, y la niña era realmente un espadachín. Mientras tanto, Jiang Bei había acudido al rescate de Jiang Bei con la espada que la había elegido. Los hombres lobo no sabían qué estaba pasando. Este tesoro mágico comenzó a aniquilarlos. Jiang Bei seguía sin entender qué estaba pasando aquí. Mientras tanto, Su Hangxi percibió que sus dos cómplices no habían completado su parte del plan. La chica también lo percibió, y se quedó estupefacta. Solo entonces, la chica se dio cuenta de que la había alejado deliberadamente para que no pudiera hacer nada por ayudar a sus compañeros. Su Hangxi solo se rió del hecho de que solo se le ocurriera ahora. Porque él, definitivamente no habría tratado con ella, el demonio de la etapa amarilla, si esa estúpida chica estuviera jugando. Estaba furiosa y juró que nunca volvería a confiar en los humanos. Estaba furiosa y juró que nunca volvería a confiar en los humanos, y empezó a decir que el segundo anciano la había engañado para que atacara al espadachín. Decidió preguntarle a su Hansa si ese espadachín era realmente ese espadachín. Su Hansa decidió no ocultar nada y confirmó sus palabras. Entonces la chica empezó a decir que había atacado por voluntad propia y que no quería luchar contra él en absoluto. Añadió que simplemente se sentía traicionada. Así que se ofreció a hacer algo por él y a cambio, él la dejaría marchar. Su Hansi pensó que esto podría ser bastante interesante, así que decidió dejarla marchar si decía quién la había enviado a por el tonto del culo. Se dio cuenta de que no había manera de que pudiera renunciar a su cliente, así que pasó al plan B. No tuvo más remedio que matarlo, y se convirtió en un monstruo en una fracción de segundo. Añadió que los espadachines que no pueden mejorar sin sus armas no son más peligrosos que un insecto. Así que abrazándole, le arrebató el arma y saltó a una distancia segura. La chica empezó a decir que había matado a mucha gente en su vida, pero que nunca se había enfrentado a espadachines. Así que fue muy interesante para ella. Su Hangxi no entendía por qué necesitaba transformarse en un monstruo aterrador, si ya tenía un aspecto estupendo antes de la transformación. La chica no entendía cómo se atrevía a burlarse de ella ante la inminencia de su muerte. Su Hansa, por supuesto, se rió de ella, pues no era cierto que todos los espadachines no pudieran mejorar. Porque entonces, él es, dice ella, especial. Su Hangxi invocó su apellido, e inmediatamente la agarró con su enorme mano. La mujer en respuesta inmediatamente comenzó a pedir que la dejara ir y luego le contaría todo. Pero ya era demasiado tarde, y su Hangxi no estaba dispuesta a aceptar las condiciones anteriores del trato. En ese momento, el familiar la aplastó con una mano enorme y la partió en dos. Su Hangxi no entendía por qué cada vez que invocaba a un familiar, éste no le hacía caso. En general, un familiar era un espíritu mágico que servía a brujas, hechiceros y otros practicantes de la magia. Después se volvió hacia el familiar y empezó a gritarle, ya que le había dicho que no estrujara a su oponente hasta la muerte inmediatamente después de aparecer. Después de todo, no era la primera vez que esto ocurría, sino incluso siempre lo contrario. De repente sintió algo extraño y se dio la vuelta, pero allí no había nada, solo el viento de siempre. Por alguna razón creyó sentir que alguien le observaba. Realmente lo era, y realmente estaba siendo observado a través de un holograma. El hombre que lo observaba estaba muy sorprendido de que el espadachín fuera capaz de invocar a un familiar. Este mundo le resultaba cada vez más interesante. Entonces este caballero se volvió hacia Mo y le ordenó que se preparara ya que tendría que reunirse con una persona maravillosa, me refiero a ese espadachín, su Hansa. Entonces una Mo empezó a emerger del suelo. Mo preguntó entonces al señor por qué estaba tan interesado en este espadachín. Respondió que la mayoría absoluta de los que se estaban perfeccionando solo podían utilizar los hechizos de los 5 elementos. Las unidades de nivel celestial o superior pueden invocar animales espirituales, y talentos como el de su Hansa para invocar a un familiar son extremadamente raros. Y sin embargo es un espadachín. Sin embargo, Mo creía que él mismo podía deshacerse de ella, y el caballero no tenía ningún motivo para ensuciarse las manos con sangre ajena. Pero en realidad ni siquiera iba a matarlo. Cuando se haga más fuerte, probablemente será peligroso incluso para sí mismo. Así que le gustaría tener una relación amistosa con él e incluso ayudarle a desarrollarse. Estaba pensando en el futuro. Al fin y al cabo, luchar contra un adversario que ellos mismos han criado es lo más interesante. Mientras tanto, Qiao Zanbei y su Hansa recibieron gritos del dueño del hotel donde se alojaban porque su habitación estaba llena de agujeros y marcas de batalla. El dueño del hotel estaba seguro de que no era un diablillo. Así que le preguntó dónde estaba, ya que había destrozado la habitación.
Qiaozenbei repetía y repetía que realmente era un diablillo, pero no le importaba, solo quería el dinero. Fue entonces cuando el propio Su Hangxi decidió intervenir en el diálogo. Se acercó al dueño del hotel y le dio un billete de la dinastía Qing. Esperaba que estas monedas de plata fueran suficientes para reembolsarles las pérdidas y trasladarlos a otra habitación. Siguió a lo suyo con cara de felicidad. A continuación, Su Hangxi se volvió hacia Qiaozenbei y le dijo que le debía otras 100 monedas de plata. Eso significa que ya le debía 600 monedas. Qiaozenbei se sobresaltó, pues le había dado un billete de solo 10 monedas de plata, y su deuda había aumentado de repente en 100 monedas. Entonces, Su Hangxi señaló con el dedo a la espada y añadió que podía considerar las 90 restantes como pago, por el hecho de que la espada la había salvado. Tras mudarse a su nueva habitación, decidieron descansar un poco. Por aburrimiento, Qiaozenbei decidió preguntarle si realmente también tenía la espada Duan a sus espaldas. Solo respondió que era cierto y no dio más detalles. Entonces se preguntó por qué estas espadas permitían a un mortal ordinario matar demonios y perfectos. Su Hangxi explicó que cada Duanwu tenía sellada en su interior el alma de un fuerte refinador. O más bien, habían habitado voluntariamente en estas armas. Qiaozenbei no entendía a qué venía todo aquello. Su Hangxi no entendía sus preguntas ya que sabía que era una estudiante de la Academia Jixia. Y una estudiante de esta academia debería conocer el origen de Duanwu. Qiaozenbei le explicó que aún no había pasado por eso. Su Hangxi exhaló con fuerza y comenzó a relatar que hace cientos de años los mortales perfectos y los demonios estaban constantemente en guerra. El primer emperador inmortal de la dinastía Qing reunió a muchos perfectos y luchó durante décadas hasta que terminó la guerra. Para que el equilibrio de poder bajo la inmortal dinastía Qing no se viera perturbado de ahora en adelante, entonces encontraron una solución. Los 32 perfeccionadores más fuertes forjaron voluntariamente espadas con sus cuerpos, convirtiéndose en 32 Duanwu, permitiendo a los mortales ordinarios matar demonios y a los perfeccionados. Y la autoridad imperial reunió a esas personas en una sola organización, creando una sociedad de espadachines especializados en castigar en perfeccionamiento a los demonios que habían cometido un crimen. Entonces Qiaozenbei preguntó qué pasaría si los perfeccionados o los demonios tomaran a Duanwu para sí, o entonces causaría problemas si cayera en las manos equivocadas. Su Hangxi dijo que eso era imposible porque el propio Duanwu elegiría a un mortal que no pudiera mejorar, o aquel a quien la espada reconozca como su maestro podrá utilizar todo su poder. Entonces Qiaozenbei miró la caja de espadas y preguntó dónde estaba el maestro de este Duanwu. Su Hangxi respondió con voz triste que el dueño de esta espada había muerto. Fue despedazado por una turba de monstruos ignorantes. Se quedó estupefacta y no supo qué decir. Luego supuso que el maestro no se había topado con una cosa impura muy fuerte. Su Hangxi solo se rió, porque había cosas peores en este mundo que unas bestias malvadas. Qiaozenbei se sorprendió, porque nunca había oído que hubiera algo más aterrador que el mal, así que preguntó qué podía ser. Su Hangxi, sin embargo, replicó que no era más que la codiciosa y pervertida naturaleza humana. Mientras decía eso, oí ronquidos. Después la vi ya dormida. Mientras tanto, ella tenía un sueño muy aterrador y un poco extraño. Su sueño también era realidad, lo que significa que es solo un recuerdo. Ese día se trataba de cómo mataron a su padre. Comenzó con el ministro de Finanzas Jiang Shun siendo acusado de corrupción. Causó la ruptura de la presa con una inundación masiva de agua, decenas de miles de muertes de civiles inocentes, por lo que será ejecutado en público. Ese era el padre de Qiaozenbei. Su padre la vio entre la multitud e inmediatamente le ordenó que huyera de allí, pues no debía involucrarse. Y lo mejor que podía hacer era regresar a la Academia Jixia. El juez empezó a gritar que era el perfeccionado el que intentaba obstruir el fisco, así que ordenó que se ejecutara la sentencia inmediatamente. Qiaozenbei inmediatamente corrió hacia su padre, pero no tuvo tiempo y la espada se acercó al cuello de su padre más rápido que ella. Ante sus ojos, vio la cabeza de su padre cortada con una espada. Inmediatamente corrió hacia la cabeza y empezó a gritar de dolor y tristeza. Ella sabía y creía que su padre no podía haberlo hecho y que los otros simplemente lo habían tomado y difamado su nombre. Su ira creó una enorme bola de relámpagos a su alrededor. A continuación, miró al juez. Aquella mirada le incomodó, así que se dio cuenta de que probablemente ahora se iban a ocupar de él. Qiaozenbei empezó a caminar hacia él, provocando que cayera al suelo y empezara a suplicar clemencia. Con la cabeza de su padre en la mano, decidió matarlo, a esa patética escoria, y vengar así a su padre.
cuando de repente alguien le ordenó que se detuviera. Era el general Liu. Jude inmediatamente comenzó a arrastrarse hacia él y pedirle ayuda. Ta miró hacia el tío Liu con lágrimas en los ojos. El tío Liu anunció además que lo sentía, pero que la prueba de la culpabilidad de su padre era grave. El emperador tuvo en cuenta los méritos anteriores de la familia Jiang y no ejecutó a todos sus miembros. Y si continuaba con este circo, corría el riesgo de condenar a muerte a toda su familia. Estaba a punto de objetar, pero no tuvo tiempo. El tío Liu la interrumpió, diciendo que pensaba que su padre podría haber sido incriminado, pero que no había nada que hacer. Luego le pidió que volviera a la Academia Chixia, pues allí no le harían daño. Y mientras ella viva, aún hay esperanza para la familia Jiang. Y algún día el honorable nombre de su padre será restaurado una vez más. Tras lo cual gritó fuertemente y salió corriendo. El grupo fue inmediatamente tras ella para atraparla y matarla, pero no pudieron hacerlo porque es una corredora muy buena. Pero antes de que se encontraran con ella, y el ataque del grupo principal ya la había envenenado y destruido sus venas de inmortalidad, por lo que no podía correr muy lejos. Y, efectivamente, cayó en la cantera y se escondió detrás de una roca. Tosió sangre por el envenenamiento, pero no se rindió. No podía morir así, pues era la última esperanza de su familia. Su Hangshi la había estado mirando todo el tiempo, diciéndole dulcemente lo bien que dormía. De repente su anillo empezó a vibrar. Era esa antigua novia de su Hansa, y volvió a bañarse desnuda. Empezó a contarme que había acompañado a su padre a unos hombres desagradables, y que fue muy desagradable para ella. Su Hangshi solo se rió y decidió bromear diciendo que no era un hombre desagradable, pues de lo contrario tendría que lavarse una vez más. Tras lo cual, decidió ponerse manos a la obra. A saber, mañana ya deberían llegar a la frontera de la Academia Chixia. Según el informe de Ansi, no se había visto nada inusual allí, así que deberían estar a salvo. Su Hansa se dirigió entonces a su Alteza y le preguntó si realmente creía que los curtidos ancianos de la Academia serían capaces de ayudar a Qiang Bei. Por supuesto, Qiang Bei, con sus venas de inmortalidad dañadas, no había forma de que convenciera a esos tercos miembros de la Academia. Pero con su Duangwu, la probabilidad de que le echaran una mano aumentaría al 70%. Y a continuación se despidieron, intercambiando palabras de despedida. Se preguntaba, ya que siempre le habían dicho que los viejos eran despiadados. Así que decidió quedarse una noche más en el hotel, dormir bien y salir temprano por la mañana. A la mañana siguiente, se levantó temprano y empezó a despertar a Qiang Bei, diciéndole que se aseara y se preparara porque pronto partirían. Al darse la vuelta, su Hangshi no se dio cuenta de lo que hacía allí. Qiang Bei explicó que se había envuelto en su manta porque pronto se irían. Su Hangshi se dio cuenta de que no había nada que ocultarle, así que le reveló que en un principio la había envuelto en una manta para despistar a quienes la buscaban, pero al parecer su ubicación ya había sido revelada. Después de lo cual, gritó tan fuerte que incluso su Hangshi se asustó por sus gritos. Qiang Bei se dio cuenta de que el mal que vino ayer había sido enviado para matarla. Así que los humanos se habían confabulado con los malvados. Entonces, eso creó otra pregunta porque es una ofensa capital. Su Hanzhou se sorprendió con ella de que acabara de darse cuenta ahora. No sabía si era estúpido o incluso bonito, pero antes decidió comer un poco. En cuanto entró en un restaurante, vio que todo el mundo se divertía. En ese momento, su Hangshi se acercó a uno de los chicos y le preguntó por qué se había reunido aquí de repente tal multitud. Señaló con el dedo al tipo y le explicó que era rico y que estaba reclutando. Era el mismo señor que quería hacerse amigo de su Hansa. Empezó a gritar que, aunque la comida de aquí no era de la mejor calidad, quería que todos la probaran. Y una vez terminada la comida, invitaría a todos a ir al patio, donde recogerían sus cosas y se marcharían. Y una vez que llegaran a Jixia, los alimentaría adecuadamente. Qiao Bei se volvió hacia su Hansa y se ofreció a ir también con él, ya que iban a ir a la academia, porque así sería mucho más seguro. Su Hanzhou solo se rió de su sugerencia, porque solo morirían más rápido. No entendía por qué iban a morir. Después le pidió que mirara al patio. Había un enorme carro con un caballo y una carga, y había exactamente 100.000 monedas de plata. Tales riquezas atraerán muy pronto a los bandidos, lo que es muy peligroso. Y además, dijo que debían marcharse antes que ellos, para no quedar atrapados inadvertidamente en medio. Así de repente, su Hansa fue abordada y detenida por el propio señor. Su Hangshi se volvió hacia él y le preguntó qué necesitaba. Más adelante, el caballero se giró y dijo que estaba muy guapo, y sugirió que era un hábil guerrero.
Además le sugirió que fuéramos juntos a la Academia Jixia. Su Hangshi agarró rápidamente la mano de Qiao Zhangbeiju y rechazó las sugerencias del Gosobdin. El propio caballero se escandalizó por tal afirmación. Sin embargo, decidió ser más serio y se ofreció a ir con ellos por 1000 piezas de plata. Su Hangshi no pudo rechazar semejante oferta. Al cabo de un rato, los actores junto con Xiangbei ya estaban sentados en los caballos. Por el camino, le recordó que había dicho que morirían si iba con ellos. Su Hangshi solo se rió, ya que no podía vivir mucho tiempo sin dinero, y le pagó toda la cantidad por adelantado. A continuación, Qianbei preguntó si se había encontrado algún peligro por el camino. Su Hangshi les explicó que no tenían otra opción, puesto que él ya tenía el dinero de todos modos. Así que, como último recurso, podían simplemente huir. Qianbei se dio cuenta inmediatamente de que si ella estaba en peligro, este también se limitaría a huir. Su Hansu empezó a calmarla. Dijo que un profesional como él tiene normas. No la perdería de vista hasta que pagara su deuda. Ahora se daba cuenta de que aún tenía suerte de deberle dinero. De repente, vieron una flecha en medio del camino y se dieron cuenta de que estaban siendo atacados por bandidos. Todos desenvainaron inmediatamente sus espadas y comenzaron a prepararse para la batalla. También informaron al caballero de que habían sido atacados y que debía huir inmediatamente. Por supuesto, él no quería huir, ya que llevaba consigo todas sus cosas preciosas, que valían una cantidad considerable de dinero. De repente, el propio jefe de los bandidos entró en la conversación y dijo que no se preocuparan, ya que solo habían venido a por objetos de valor y no iban a hacer daño a nadie. A menos, por supuesto, que sean muy obedientes. El señor gritó para que todos se calmaran y recordó a todos que les superaban en número, por no hablar de su guardaespaldas, por lo que los bandidos no deberían ser un problema para ellos. Esto levantó inmediatamente el ánimo de los chicos. Pero los bandidos empezaron a reírse de que les superaban en número. A continuación, envió a unos tipos para darles una lección. Se acercaron a la multitud con espadas e inmediatamente empezaron a suplicar clemencia. Tras lo cual, los bandidos volvieron a preguntar quiénes eran ahora más numerosos. El caballero respondió en un susurro que ellos, por supuesto. A continuación, se acercaron a su Hansa y Qianbei y les ordenaron que se bajaran del caballo. Su Hangshi decidió agachar la cabeza y obedecerles por el momento. Qiao Zhangbai se agachó y le preguntó si era un buen momento para huir. Su Hangshi no entendía por qué si no había nada que temer y uno debía relajarse y ver la actuación. Qianbei no estaba seguro de que el lugar fuera seguro, pues había muchos bandidos. Su Hansa solo se rió, pues aquí solo hay 3 refinadores de la etapa oscura, y el resto no son más que chusma ordinaria. Qianbei empezó inmediatamente a preguntar por la etapa oscura porque era la primera vez que oía hablar de ella, y empezó a preguntar qué fuerza tenían y qué tipo de etapas eran. Su Hansa se escandalizó de que sus profesores no enseñaran nada a los alumnos. Comenzó a contarme que el refinamiento humano se dividía en el estudio de la ley celestial con la búsqueda de la inmortalidad hasta el refinamiento de las habilidades marciales. Los perfeccionados que se encuentran en la misma etapa tienen la misma fuerza interior. Hay 5 etapas en total: básica, oscura, amarilla, terrenal y celestial. Perfeccionando las etapas básicas, se puede luchar con 10 personas. En las etapas oscuras ya es posible derrotar a un centenar de adversarios. En las etapas amarillas, uno puede luchar en igualdad de condiciones con 1000. En el grado terrestre, un perfeccionado tiene la fuerza de 10.000 hombres. Un solo perfeccionado de grado celestial es capaz de derrotar a un ejército de 100.000 hombres. Qiao Zhangbai recordó que recientemente había superado con facilidad la etapa oscura de refinado, por lo que ahora se encontraba en la etapa amarilla. Su Hangshi no dijo nada y solo sonrió. Después, se dirigió hacia el carruaje con el señor. Qiao Zhangbai le preguntó inmediatamente a dónde iba, pero él dijo que solo se acercaría a echar un poco más de aceite al fuego. Mientras tanto, el caballero hablaba con los bandoleros y estaba dispuesto a dar cualquier cosa con tal de que no mataran a nadie. El jefe de los bandidos comenzó a decir que el camino hacia él no era fácil y que no podían limitarse a sus pertenencias. Entonces, uno de los chicos sugirió que el señor accedió a permanecer en su guarida durante un par de días. Inmediatamente, el maestro empezó a temblar de miedo, pues se dio cuenta de que querían deshonrarle. Aunque era guapo, no quería que lo trataran así. De repente, su Hansa se acercó al caballero. Le dijo que si seguía haciendo comedia, pronto se aburriría. El caballero le miró con extrañeza y le preguntó qué hacía allí. Su Hangshi se dio cuenta de que pensaba que era un bandido,
Por lo tanto, dijo inmediatamente que no lo era. El maestro se disculpó inmediatamente por el error y le estrechó la mano. Su Hangshi le dijo que pagara y que se olvidaría del asunto. De repente, los ladrones empezaron a gritarles que no se movieran. Su Hangshi se volvió hacia los bandidos y se dio cuenta de que parecía que todos ellos ya se habían delatado. Así que pidió al señor que ordenara a su sirviente que se ocupara de ellos. El señor solo se disculpó y decidió salir de este drama. Esto no gustó al bandolero, y se llevó la espada a la cara. El señor empezó inmediatamente a decir que era un mercader ordinario, y que ni siquiera sería capaz de atar un pollo, y mucho menos de tratar con ellos. Pero luego, con rostro serio, añadió que si amenazaba con su espada, su llamativo guardaespaldas podría arreglar el asunto él mismo. A continuación, su sirviente Moe bajó del carruaje. Entonces Mo declaró que aquellos que ofendieran al señor serían asesinados sin una gota de piedad. Esto, por supuesto, no gustó al jefe de los bandoleros, así que ordenó a sus chicos que lo mataran a él y a todos sus cómplices. Mo no lo soportó, y en un segundo se había ocupado de casi todos los bandidos. El señor pidió además a Mo que se acordara de mantener vivo al menos a uno como mensajero. Su Hangshi estaba incluso un poco sorprendida de que hubiera contratado a un refinador de la etapa tierra. Su Hansa tenía mucha curiosidad por saber qué clase de persona era para tener semejantes sirvientes. El señor se inclinó hacia él y le dijo que solo era un hombre en busca de dinero. Pero por supuesto esto no era cierto, y su Hanshi lo adivinó, pero no dijo nada al respecto. Su Hangshi decidió aprovecharlo y le abrazó. Y después se presentó, y se ofreció para ser amigos, ya que le gusta mucho ser amigo de los ricos. El maestro se rió y dijo: «Entonces seguro que nos llevaremos bien», después de lo cual Mo siguió matando a los bandidos. Lo hizo sin piedad y muy rápidamente, y la sangre salpicó por todas partes. Incluso Qiazing Bei se sorprendió de lo cruel que era este Mo. Ni siquiera podía imaginar qué tipo de etapa que es. Dejó algunos hombres para el señor. El señor, por supuesto, se lo agradeció. Su Hangshi se sorprendió de lo brutal que era. Incluso pidió que los dejaran para matarlos él mismo. Entonces el maestro llamó a su Hansa para que le echara un vistazo. No podía ni atar un pollo con sus débiles manos, y su bonita cara no era nada del otro mundo. Así que estaba claro que no era ningún sádico. Dicho esto, no discutirá. Matar es una forma sencilla y bastante eficaz de resolver cualquier conflicto, pero dista mucho de ser la mejor. Y aquellos ladrones empezaron inmediatamente a pedir clemencia y casi a llorar. Entonces el caballero sacó una caja de gusanos del corazón. Si la persona que las come se entrega a malos pensamientos, sentirá inmediatamente un dolor como el de un cuchillo clavado en el corazón. Si la víctima no puede controlarse, simplemente explotará. Les ordenó además que los recibieran y que los dejaría ir por los 4 costados. Así que sus vidas estaban en sus propias manos. Ellos, por supuesto, querían salir con vida, así que empezaron a comer estos gusanos del corazón. Pero había otra condición. Aceptaron todo, así que preguntaron qué más quería el amo. Les arrojó un libro en el que figuraban las familias que habían sufrido a manos de su banda. No le importa si les pagan o les persuaden de alguna otra forma. Pero si al menos el 70% de las familias de esta lista hablan bien de ellos en las sucursales locales de la Shangguan Trading Company, les sacarán los gusanos. Aceptaron todas las condiciones y prometieron no decir nada a nadie sobre lo ocurrido. El maestro los detuvo y les dijo que dijeran la verdad a todos. Y también para decirles que todos sus problemas venían de cruzar la compañía comercial Shangguan. Y ahora podían, después de todo eso, ir a hacer buenas obras. Su Hanshi dijo que había hecho algo muy inteligente, a saber, que ahora no podrían continuar el robo y su buen nombre estaría en boca de todos. El señor solo se rió y añadió que las noticias no se difunden solas. Dijo además que se marchaban inmediatamente, pues este camino ya le había agotado. Después de eso, Qiazing Bei se acercó a su Hangshi y le preguntó si sabía que tenía un ayudante desde el principio. Su Hangshi solo sonrió, porque ¿cómo podría el futuro heredero de la familia más rica de Jiangnan, Shangguan Wu Wei, viajar sin un asistente de confianza? En ese momento, Qiazing Bei supuso que lo conocía. Su Hangshi solo confirmó sus palabras y dijo que la red de inteligencia de espadachines no era solo para aparentar, sino también para hacer negocios. Qiazing Bei volvió a preguntarle por qué había dicho que sería peligroso viajar con ellos, ya que un ayudante tan excelente está al lado del señor. Su Hangshi decidió confesar, y dijo que en realidad la principal amenaza aquí no eran los bandidos, y el propio caballero, que se esconde tras la máscara de un hombre amable. Qiazing Bei no lo entendía, ya que le parecía que el señor era bastante bondadoso,
pues justo delante de ella acababa de perdonar la vida a aquellos bandidos. Su Hangxi se sorprendió de lo crédula que era. Este caballero fue capaz de mantenerse en la cima de la familia más rica de Jiangnan, y, al hacerlo, tuvo que enfrentarse muchas veces. Qianbei sugirió huir para evitar problemas, pero Su Hanyi no entendió por qué. Añadió, sin embargo, que en este momento se puede afirmar que este no quiere hacerles daño. Su guardaespaldas está en la etapa de perfeccionamiento terrestre. Si Wu Wei realmente quisiera compartir con ellos, no jugaría así. Pero había algo más importante, a saber, viajar con una bolsa de dinero para caminar. Después de todo, usted podría para estar sobre cualquier gasto de dinero en alimentos, así como la oportunidad de ganar un buen dinero para la vida. Después de lo cual, Su Hangxi pidió al señor que se detuvieran en un restaurante no muy lejos de aquí. Por supuesto accedió, y pagó incluso. Después de algún tiempo, llegaron a la ciudad de Jixia. Debido a la protección de la academia, la ciudad no se está desarrollando como las otras provincias. Pero aún así, no es peor que la propia capital. El maestro se dirigió también a Su Hansa, y le dijo que sería un honor cenar hoy con él en Wangxian. Su Hangxi, por supuesto, no podía rechazar tal oferta. De repente, fueron interrumpidos por Qianbei, que dijo que era mejor ir ya a la academia. Su Hangxi dijo que no tenía corazón, ya han pasado por mucho con el señor Shangguan en su camino a Jixia, y ahora sus caminos podrían separarse para siempre. Así que era necesario tomar un último trago para aliviar la amargura de la despedida. Incluso al propio maestro no le importó. Qianbei se dio cuenta de que el hombre solo quería sacarle otra cena gratis a la fuerza. Después, fueron a emborracharse a un restaurante. En la mesa, Su Hangxi se dio cuenta de que el hermano Shangguan no podía beber en absoluto, aunque no habían bebido tanto como para estar tumbado en la mesa. Al cabo de un rato, siguió ofreciéndose a beber una y otra vez. Y el caballero seguía bebiendo y bebiendo alcohol para hacer amigos. Después de haber bebido mucho ya, el caballero no paraba de ofrecerle más y más para comer, porque si no parecía un bastón. No se negó y siguió cenando. Qianbei miraba todo aquello y no estaba de humor. Después de unos tragos más, Su Hanyu ya le estaba ofreciendo beber un poco con él. Qianbei seguía negándose, pero él insistía y insistía. Decidió no involucrarse más e irse a la cama mientras ellos seguían allí bebiendo y bebiendo. Al cabo de unas horas, era una noche muy oscura y estaba muy tranquilo. Estaban tirados por la habitación completamente borrachos sobre la mesa y en el sofá, pero en realidad Su Hanyi no estaba durmiendo, sino esperando su momento. Se levantó en silencio y se dirigió a la reunión secreta. Después de que la puerta se cerrara de golpe, apareció Mo. Preguntó al maestro si debía seguirle. El maestro también estaba despierto y le dijo que no era necesario, y continuó diciendo que el hombre solo había salido para reunirse con un informante que había estado recopilando información sobre los recientes incidentes en Jixia. No se le había ocurrido que este chico se estaba volviendo cada vez más interesante. Pero lo que le sorprendió aún más fue que pudiera beber tanto. De hecho, Su Hangxi se dirigió al informante y le preguntó cuáles eran los resultados de su investigación. El informante le dio entonces un informe sobre la actividad reciente de demonios y criminales perfeccionados en varias regiones. Y también añadió que el mismo Shangguan Wu Wei también viajaba realmente con ellos. Recientemente había emprendido un viaje de negocios para explorar empresas en distintas regiones, pero también estaba seguro de que su encuentro con él era una mera coincidencia. Su Hangxi preguntó entonces qué pasaba en el palacio. Este le explicó que allí había gente negociando con la Academia Jixia. Lo más probable es que estén intentando evitar que Jianbei regrese bajo la protección de la Academia. Su Hangxi nunca pensó que el regreso de Jianbei a la Academia atraería la atención de un pez tan gordo. A la mañana siguiente fueron a la Academia, y fue entonces cuando se dio cuenta de que no iba a ser nada fácil. Jianbei se dio cuenta de que suspiraba pesadamente y le preguntó por qué estaba tan serio. Su Hansa cree que esta vez podría tener dificultades, incluso antes de que pudiera ponerse en contacto con su profesor. Antes de entrar en la academia, se encontraron con varios funcionarios que debían de haber venido a buscarle. Jianbei se escondió inmediatamente detrás de Su Hansa, pues se dio cuenta de que querían capturarla antes de que cruzara el umbral de la academia. La dinastía inmortal Qing no tiene poder sobre la Academia Jixia y sus estudiantes. Por lo tanto, definitivamente no pueden detenerla. Así que decidieron esperar a que la expulsaran. De repente, alguien la llamó. Era el maestro Jianbei. Jianbei, por supuesto, se inclinó inmediatamente ante su maestro. El maestro le ordenó que se subiera al pájaro. Conocía sus problemas desde hacía mucho tiempo y estaba muy triste por ella. Y además, la llamó hacia ella,
pues la ayudaría a examinar sus venas de inmortalidad dañadas. Jiang Bei le pidió que se detuviera, pues tenía a otro tipo con ella. Pero en cuanto miró hacia allí, no vio a nadie. No se dio cuenta de dónde estaba. Su Hangxi se escondió detrás de un pilar. Mientras lo hacía, podía sentir la espada en la caja vibrando. Su Hangxi se dio cuenta de que la espada también estaba contenta de volver aquí. Al fin y al cabo, parece que su relación con el anterior propietario era más cálida de lo que le contó. Después de eso, el maestro junto con Jiang Bei se dirigieron a los ancianos. El maestro les pidió que examinaran las venas de inmortalidad de su discípulo. Aún necesitaría su ayuda más tarde. Los ancianos empezaron a cuchichear entre ellos. Y es que teniendo en cuenta la posición de Jiang Bei, aunque hicieran algo, necesitaría años de duro trabajo. El maestro les interrumpió, diciendo que haría cualquier cosa para ayudarla. De repente, entró un anciano, quien empezó a decir que ya que las venas de inmortalidad de Jiang Bei se habían secado, solo tenían que expulsarla de la academia. El maestro empezó a gritar al segundo anciano, diciendo que Qiyasen Bei había pasado por un proceso de selección de varios niveles, por lo que no podían simplemente sacarla y excluirla. El segundo anciano recordó que Jiang Bei encubrió la corrupción de su padre, e hizo una escena en su ejecución. Por un comportamiento tan indecente, no había forma de dejarla atrás, aunque fuera la mejor de las mejores. La academia es respetada no por su poder. Es por el hecho de que castigan el mal y protegen el bien, sin entregarse a ningún vicio. Jiang Bei admite que irrumpió en la ejecución, pero no permitirá que calumnien a su padre. El segundo anciano decidió recordarle de nuevo que se había demostrado que la negligencia de su padre en el cumplimiento de sus deberes había causado decenas de miles de muertes. Empezó a gritar que habían incriminado a su padre, pero el maestro la interrumpió, diciendo que aunque el padre de Jiang Bei hubiera cometido un crimen, ya había sido castigado. Y aunque había irrumpido en la ejecución, enseguida entró en razón y no hizo daño a nadie. Y si él justificaba su exclusión con un comportamiento indecente, ella no aceptaría tal veredicto. Entonces, el segundo anciano sintió curiosidad por su vena de inmortalidad. El maestro explicó que si no cuantos maestros perfeccionadores se unían, ya serían capaces de curarlos en poco tiempo. El segundo anciano solo se rió, porque en ese caso, Jiang Bei debería ser despojada de su condición de estudiante y entregada a los representantes de la dinastía inmortal Qing que esperaban abajo. Eso puso tan nerviosa a Jiang Bei que incluso le corrió sudor por la frente. Su Hangxi apareció de repente y se metió en la conversación, diciendo que no esperaba ver aquí a un grupo de plebeyos. Jiang Bei le reconoció inmediatamente y se alegró mucho. Ante esto, los ancianos empezaron a gritarle y le ordenaron que mantuviera la boca cerrada. Entonces su Hangxi solo se rió y preguntó en qué se equivocaba. Solo se niegan a ayudarla porque temen ofender a este anciano. Y luego dijo que el segundo anciano estaba ocultando algo a todos ellos, ya que estaba presionando tanto para excluir a Jiang Bei. El segundo anciano no lo toleró y ordenó a los ancianos que mataran al insolente. Su Hangxi solo se rió de la confianza del segundo anciano. Después de todo, estos maestros perfeccionadores claramente no deberían atacarle. El segundo anciano se dio cuenta de que, aunque era un espadachín, no tenía derecho a irrumpir en la academia. Le preguntó cómo sabía que era espadachín, si ni siquiera se había presentado aún. Y entonces supuso que el desalmado de punta amarilla se lo había transmitido antes de morir. En respuesta, el segundo anciano quiso matarlo porque estaba muy enfadado con el animal. Entonces se volvió hacia los ancianos y les preguntó por qué estaban allí congelados y no seguían sus órdenes. Aquellos declararon que no podían atacar al espadachín, pues tal era la ley. En ese momento, el segundo anciano se volvió hacia su Hansa y declaró que los espadachines no podían interferir en los asuntos de su academia. Su Hangxi no quería perder el tiempo con sus trivialidades, así que se dio la vuelta y se alejó. Y a continuación, su Hangxi se dirigió a Qiang Bei llamándola 600 de plata. También dijo que, al parecer, no iban a ayudar de recuperar la vena de la inmortalidad. Por lo tanto, le sugirió que se convirtiera en una espadachina en ese momento. Después, le mostró la caja de bolas y le dijo que esa Duanwu ya la había reconocido como su amante. Si ella estaba de acuerdo, podría usarla. Qiang Bei pensó que estaba bromeando, pues si esto era cierto cambiaría por completo toda su vida. Entonces, el segundo anciano fue contactado por el cliente y le ordenó que impidiera a Jiang Bei conseguir a Duanwu. Después de todo, si se convertía en una espadachina, no podrían atraparla. El segundo anciano no estaba entusiasmado,
pues si los atacaba de improviso en los terrenos de la academia, sin duda sería castigado. El cliente se limitó a pedir a gritos que no le hicieran perder tiempo, pues ciertamente no tenía otra opción. Todos los ancianos corrieron inmediatamente hacia el segundo anciano, pues se agarró bruscamente la cabeza y era evidente lo enfermo que se sentía. El segundo anciano ya había saltado sobre su Hansa y Xiao Xingbei con renovado vigor para matarlos. De repente, la espada de la caja empezó a vibrar, y entonces su todo salió para protegerla. Voló directo hacia el segundo anciano, pero este logró reflejar la espada. No entendía cómo un Duanwu tan lamentable y sin maestro se atrevía a atacarle. Y entonces su Hangxi apareció delante de su cara. Pero el segundo anciano no era un mal tipo, y consiguió esquivar su espada a tiempo. Su Hangxi no se desanimó y empezó a atacarle con un montón de espadazos. Pero aún así fue incapaz de herir al segundo anciano. Y a continuación, el segundo anciano activó algún tipo de técnica, y la habitación a su alrededor desapareció. Después, el segundo anciano admitió que le había subestimado. Su Hanisi decidió contraatacar de improviso, pero el hombre siguió esquivando, y tras otro ataque de su Hansa, aún consiguió acorralar al segundo anciano. Saltó y así cayó en el huracán de su Hansa, y además activó la técnica grito ronco de tifón. Estaba empezando a apretar justo delante de sus ojos. Y después Qiasenbei y el maestro vieron una gran explosión. Qiasenbei no podía creer que los espadachines fueran realmente capaces de tal habilidad. Pero sorprendentemente, el segundo anciano lo resistió todo, tras lo cual dejó de temer a esos espadachines. El segundo anciano también admitió que más de un perfeccionamiento de la etapa oscura no estaba a su altura, pero por desgracia para él, ya está a un paso del escenario terrenal. Su Hansa rechazó con éxito todos sus golpes. Aún así, no pudo esquivar una. El segundo anciano le golpeó en la espalda con todas sus fuerzas y salió volando contra la roca, haciendo una enorme abolladura con su cuerpo. El segundo anciano empezó a reírse de él por haber perdido las ganas de luchar al darse cuenta del abismo que separaba sus poderes. Pero su Hangxi tampoco era un mal tipo, y también sonreía, pues le daba pena su traje. Le había costado mucho dinero. Le resultaba muy molesto destrozarlo, por lo que se enfadó mucho, y su poder empezó a brotar a borbotones, haciendo que el segundo anciano empezara a salir despedido del suelo por su poder. Y entonces ambos despegaron para poder luchar por fin con normalidad. Su Hansa tenía curiosidad por luchar con él porque había dicho que estaba a un paso de la fase terrestre, así que estaba ansioso por ponerle a prueba. Qiao Sangbei observó todo esto y se sorprendió de que los dos estuvieran caminando por el cielo. Parecía que su Hangxi casi había alcanzado la etapa de la tierra también. El maestro la interrumpió, diciendo que estaba utilizando alguna técnica secreta para alcanzar la etapa terrenal de perfección. Mientras tanto, su Hansa decidió mostrarle la verdadera fuerza de un espadachín. El segundo anciano observaba y no entendía cómo era posible. Y a continuación, su Hanisi decidió atacarle con una fuerte técnica que no pararía. De repente apareció un anciano, que detuvo su ataque con un dedo. Su Hansu solo apostaba a que aparecería después de todo. A saber, el propio director de la academia. El director de la academia se dio cuenta inmediatamente de que dominaba bastante bien la ejecución celestial. Su Hangxi no entendía si le estaba alabando a él o a su propia técnica con la espada. El director de la academia le explicó que, como había interiorizado esta enseñanza, le consideraba una persona de provecho. El segundo anciano ya no pensaba que este solitario Satu Chakun se presentaría aquí de repente, poniendo un poco nervioso incluso al cliente. Se dio cuenta de que era hora de irse antes de que fuera demasiado tarde y empezó a salir de allí. De repente, 3 ancianos aparecieron ante él y quisieron detenerlo. El segundo anciano no vio un segundo plan para enfrentarse a sí mismo y autodestruirse, ya que no había escapatoria. Al cabo de unos segundos, su cuerpo empezó a hincharse y a cubrirse de globos, y luego explotó en pequeños pedazos, preservando así información muy importante y secreta. Se inmoló deliberadamente, temiendo ser castigado por sus actos. Era un verdadero loco. Y después vieron la asquerosidad controladora. Y uno de los ancianos llevó inmediatamente este asqueroso asunto directamente al director de la academia. No entendía cómo aquel se había atrevido a colarse en la academia. Así que ordenó a los ancianos que lo investigaran y le informaran de todo lo que averiguaran sobre esa cosa asquerosa. A continuación, la cabeza sintió algo extraño y decidió comprobarlo, por lo que se teletransportó. Este sentimiento le condujo directamente hacia el señor que descansaba en el tejado de la logia. El jefe reconoció que era bastante valiente ya que había decidido espiar a la Academia Shixia. El jefe sugirió entonces que la suciedad que controlaba era obra suya. El señor decidió molestarle un poco y empezó a negarlo. Después, a unos kilómetros de distancia,
Suhanis y los demás vieron una enorme explosión de fuego. Se preguntaba con quién estaba luchando aquel anciano, pues sus ataques eran aterradores y asombrosos. A juzgar por las explosiones, el maestro determinó que su oponente tampoco se quedaba atrás. También debía de ser un refinador de la etapa celestial. Su Hansu se sorprendió, ya que la etapa celestial debería ser rara, y este era el segundo representante que había visto hoy. Mientras tanto, el caballero se dio cuenta de que el anciano no había cambiado nada. Starkey decidió darle una lección e invocó una enorme flecha del cielo. El caballero se dio cuenta de que iba en serio, y no era una chiquillada. El señor llamó a su familiar en respuesta a su flecha, y le preguntó si éste temía que accidentalmente hicieran volar por los aires a toda Jixia. Starkey se detuvo y empezó a mirarle a los ojos, y el caballero comenzó a mirar al anciano a los ojos. De hecho, el director de la academia sabía que éste no se rebajaría a tal nivel. A continuación, empezaron a disipar sus técnicas, y el anciano descendió por completo al suelo. El maestro le preguntó inmediatamente por qué le había atacado. El viejo solo se rió, diciendo que hacía mucho tiempo que no lo veía y que tenía ganas de pelear con él. El maestro le escuchó y le entregó un picador para que se rascara él mismo las manos. Resulta que el señor de decenas de miles de monstruos vino hasta Jixia solo para darle este palo al viejo. El caballero empezó a contarme que había estado de viaje y que, por aburrimiento, decidió pasar por allí para entretenerse. Su comportamiento molestó al anciano, pero el caballero prometió intentar controlarse la próxima vez. Y entonces el viejo se despidió de él. Pero al final el señor decidió recordarle que no se lo contara a nadie, pues ahora era un ricachón cualquiera. Starkey le dijo que no se preocupara. Mientras actuara como una persona normal, no lo mataría. Al mismo tiempo, de camino a la academia, se dio cuenta de que parecía que el rey de los no muertos iba a volver a causar algún desastre esta vez.